La Antártida es cuna de grandes misterios, pero si tenemos que escoger uno que realmente pone en jaque a los científicos de todo el mundo y a la NASA, es una gigantesca anomalía de gravedad que existe en la zona donde la Antártida es más ancha. La anomalía fue detectada por el satélite GRACE, que midió anomalías de gravedad en todo el mundo. La anomalía hallada en la Antártida es pero tan grande, que está siendo relacionada con el impacto de meteorito más grande de todos los tiempos, que causó la mayor extinción de la historia de la Tierra, la Gran Mortandad o extinción del Pérmico-Triásico. Dicha extinción acabó con el 70% de las especies terrestres y el 90% de las marinas, y fue el punto de comienzo para nuevas y extrañas especies y también para la mayoría de los dinosaurios. Pero, ¿qué es realmente esa extraña anomalía de gravedad? ¿Será algo más impresionante que un cráter? ¿Qué está pasando bajo la Antártida? Muy buenas a todos y bienvenidos a Atraviesa lo Desconocido. Veréis, si hay una anomalía en la Antártida que de verdad sorprende hasta los mismísimos científicos de la NASA, es una tremenda anomalía de gravedad descomunal de más o menos unos 500 kilómetros de diámetro. Esa anomalía se sitúa bajo una capa bastante grande de hielo en la Antártida, en concreto en la tierra de Wilkes. Y no es pequeña, hablamos de una anomalía gravitacional tan grande como Uruguay. Los científicos creen que esa gran depresión que hay bajo el hielo podría ser un cráter de meteorito. Pero si es cierto que esto es un cráter de meteorito, es el mayor de la historia, dejando en ridículo, por ejemplo, pues al mismo cráter de Chicxulub, que de hecho, del cráter que estaríamos hablando sería más del doble que el cráter que supuestamente acabaría con los dinosaurios, ¿no? Ese cráter que se había hecho. El cráter ha sido examinado en el año 2006 por la NASA, gracias a dos satélites de una misión muy interesante que os voy a explicar ahora, la misión GRACE. La misión GRACE consta de dos satélites que han medido anomalías gravitacionales a lo largo y ancho de todo el globo. Esta misión operó desde el año 2002 hasta el año 2017, en concreto hasta finales del año 2017. Y fue una misión conjunta del Centro Aeroespacial Alemán, o DLR, y de la NASA. Gracias a estos dos satélites, la NASA pudo saber cómo se distribuye la masa de la corteza terrestre en función del tiempo. Es decir, captan desde los dos satélites variaciones del campo gravitatorio de la superficie de la Tierra en función del tiempo. Pero en 2006 ocurrió algo extraño cuando examinaban los datos del GRACE. Y es que vieron una enorme anomalía gravitacional, más bien enorme, gigantesca, de unos 500 kilómetros de diámetro, del tamaño de un país entero. Esto lo vieron en más o menos el centro norte de la tierra de Wilkes, ¿no? En un principio no tenían ni idea de lo que era esto, ya que estaba bajo una capa enorme de hielo, más o menos 1 kilómetro de hielo. Pero poco después, examinándola más a fondo, se dieron cuenta que parecía un enorme cráter. Los científicos sabían que si era cierto que esto era un enorme cráter, podrían estar delante de uno de los cráteres más impresionantes de todos los tiempos. De hecho, para causar un cráter así, el asteroide debería de ser inmenso. Varias veces el asteroide que acabó con los dinosaurios. Si el asteroide que acabó con los dinosaurios medía unos 10-15 kilómetros de diámetro, estamos hablando de un asteroide de unos 50 kilómetros de diámetro. Fijaos en estas dos lunas, dos trozos de roca gigantes. Son Phobos y Deimos. Los he puesto aquí para haceros una comparativa. Ni siquiera
poniendo estas dos lunas una al lado de la otra, ni siquiera juntándolas, las dos, que son los dos satélites de Marte, hacen una roca espacial tan grande como aquella que supuestamente pues impactó en la Tierra de Wilkes. Para que nos hagamos una idea, imaginaos lo que pasó en Hiroshima. Pues ahora imaginaos 500.000 millones de veces lo que pasó en Hiroshima. Pues justo esa es la devastación que provocó esa enorme roca. Se calcula que, más o menos a unos 1000 kilómetros del impacto, la bola de fuego aparecería en el cielo con un brillo 130 veces superior al brillo del Sol. Se registrarían vientos supersónicos de hasta 5000 kilómetros por hora y terremotos por encima de magnitud 10, incluso terremotos de magnitud 11. Si hoy en día ocurriera algo así, solo nos quedaría rezar. Los científicos, cuando recopilaron los datos de los satélites Grace, se dieron cuenta de que, a pesar de que tenían bastante información sobre esa depresión gravitatoria que había en esa parte de la Antártida, les faltaba algo. Y ese algo es que no pudieron datarlo con exactitud. No estaban muy seguros si era un cráter hecho hace 500 millones de años o más. Pero recientes datos, basados en micrometeoritos y también comparando este cráter con otros cráteres, en concreto con uno que hay en Sudáfrica, pues al final lograron extraer algunos indicios que nos dicen que ese cráter, el cráter de la Antártida, de estar ahí abajo, podría tener justamente 250 millones de años. ¿Qué pasó hace 250 millones de años? Pues que sucedió la mayor extinción de todas. Una extinción que eliminó el 70% de las especies terrestres y más del 90% de las especies marinas. Esa fue la culpable de una gran cadena de acontecimientos que resultaría en una eliminación casi total de la vida en la Tierra, pues hace más o menos unos 250 millones de años. Es la Gran Mortandad, llamada así, o también pues se le suele llamar la extinción del Pérmico-Triásico. Pero fijaos, porque de ser esto cierto y de que ese cráter exista ahí en realidad, estamos hablando de ya no una devastación con tsunamis, un invierno que duraría pues muchísimos años, hablamos hasta decenas de años, de un invierno constante. Ya no solo eso, sino que la NASA y sus científicos están un poco confundidos con este tema, porque unos opinan que este impacto, de ser cierto, sería el responsable de partir un supercontinente en dos. En concreto hablamos del continente Gondwana, que era un continente enorme. Y justo por eso, pues se acabó separando lo que es la zona de la Antártida de la zona de Australia, para después pues llevar todo eso pues hacia el norte. Otro de los efectos que causan gran, discrepancias, controversias, discusiones, es que este impacto debería hacer resonar la Tierra como una campana, haciendo que grandes terremotos, hablamos de magnitud 11 en la escala Richter, pues activaran lo que se conoce como flujos volcánicos de trampas siberianas. Y preguntaréis, ¿pero qué son las trampas siberianas? Pues veréis, las trampas siberianas son como unos escalones gigantes que quedaron impresos en el paisaje. Estos escalones fueron producidos por una mega erupción que sucedió en Siberia. Se cree que dicha erupción empeoró ya de por sí la devastación producida por el asteroide del cual estamos hablando hoy. Y por eso se cree que con los años pues sucedió la extinción masiva del Pérmico-Triásico. Lo que a mí me parece extraño es que no hayan perforado ya para saber lo que es, si tan grande es esa anomalía y tan extraña es.
Quizás sí sea verdad que nos están ocultando algún dato, la verdad es que lo desconozco. Lo que sí os puedo decir que esa anomalía es extremadamente rara y que, desde luego, si ahí cayó un meteorito, pudo ser la devastación más grande a la que se ha enfrentado la vida en la Tierra. Muchas gracias por estar ahí y nos vemos como siempre aquí, en Atraviesa lo desconocido. Hasta la próxima.